Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Autobox Economics. Vamos a hablar de la actividad económica y tomemos las últimas cifras del Producto Interno Bruto en su versión preliminar publicadas para el cuarto trimestre del año anterior para tratar de contestar tres preguntas relevantes acerca del presente y el futuro. 1. ¿Estamos o no en recesión? 2. ¿Dónde estamos y cuánto nos falta por recuperar? 3. ¿Qué debe hacer en este punto Hacienda y el Banco de México? Pasemos al primer punto. ¿Estamos o no en recesión? Si nos limitamos a la definición estrecha de recesión técnica, donde 2 trimestres consecutivos de crecimiento trimestral negativo validarían esta definición, creo que es muy pronto entonces para concluir algo así. ¿Por qué? Porque el último dato del Producto Interno Bruto en su crecimiento para el cuarto trimestre del año pasado efectivamente sería el segundo consecutivo marginalmente negativo. Sin embargo, es un dato preliminar que puede cambiar y que de hecho históricamente entre el dato preliminar y el final suele haber cambios de entre 0.1 y 0.2 puntos porcentuales. Muy poco, pero lo suficiente para que el menos 0.1 se pudiera convertir o en menos 0.3 o hasta en 0.1 negativo. Lo cual haría la diferencia en términos de la definición, repito, tan estrecha de la que se está hablando allá afuera. 2. No solo se revisa la última cifra, suele revisarse algunos trimestres anteriores. Por ejemplo, si se revisara marginalmente en 0.1 puntos porcentuales de contracción en el tercer trimestre, suponiendo todo lo demás constante, podría resultar hasta que el crecimiento fue plano o de 0% en el cuarto trimestre y no se validaría, por ejemplo, la definición de recesión técnica. Pero creo que más importante que contestar esta pregunta es reconocer que con o sin recesión técnica, actualmente el riesgo de estanflación, es decir, estancamiento económico con alta inflación, es el más relevante y creo que es sobre el cual tenemos que elaborar y sobre el cual las autoridades tienen que preocuparse. Punto número 2. ¿Cuánto nos falta por recuperar? Primero, dimensionemos la velocidad a la que se recupera esta economía. La última cifra, repito, del cuarto trimestre del año pasado señala un estancamiento económico en el mejor de los casos, comparado con un crecimiento trimestral promedio en la última fase de recuperación después de una recesión, en este caso la del 2009, y su fase de recuperación entre el 2010 y el 2017 a una velocidad promedio de 0.7% trimestral, lo cual nos hace ver cómo estamos muy lejos de una velocidad promedio posterior a una recesión. 2. En términos de comparativo respecto al periodo inmediato previo a la pandemia, por ejemplo, primer trimestre del 2020, estamos todavía 2% por debajo, lo cual contrasta con buena parte de las economías latinoamericanas que ya han superado este nivel previo y ya hasta se expanden por arriba de él. 3. Más importante aún, ¿qué tan lejos estamos de nuestra tendencia a largo plazo? Esa sobre la cual nos veníamos desempeñando a partir del 2010 y que nos descarrilamos justo en el 2018 y de manera más pronunciada en el 2020, pues estamos aproximadamente 11% por debajo y sin una tendencia que nos sugiera que lo alcanzaríamos en al menos algunos años. Punto número 3. ¿Qué esperamos que sea la reacción de las autoridades? Primer paso, seguramente habrá una corrección de expectativas, no solo del sector privado, sino de Hacienda y de Banco de México. En específico, el reconocimiento de que el año podría ver un menor desempeño económico o una recuperación o plana o mucho menos acelerada de lo que se prevía. En este punto recordemos, Hacienda en su presupuesto de ingresos y egresos suponía un crecimiento de 4.1% frente a muy probablemente un 2% o un 2,5% que alcanzará el consenso. En mi caso anticipo 1.5% de crecimiento en el año. Sin embargo, no es claro que esta expectativa debiera llevarlos a recortar el gasto, dado que las condiciones de riesgo geopolítico y demás factores están manteniendo los precios de la energía en general y del petróleo en particular altos, lo cual elevaría la probabilidad de que el precio de la mezcla mexicana promedio para el 2020
2022 fuera superior a lo que está anticipando o a lo que supone el gobierno, que era $55 por barril, y esto podría hasta más que compensar la pérdida de dinamismo económico en su impacto en los ingresos fiscales. Punto número 3. Banxico llega sin duda con algo que ya sabemos, que es una subestimación de la trayectoria de inflación por lo que resta del año. Todavía anticipa un nivel de cierre cercano al 3,5% para este año en inflación general, mientras que el consenso anticipa por arriba del 4%, en mi caso 4,6% cierre de este año. Sin embargo, llega a su reunión la Junta de Gobierno de febrero con este clima de un menor crecimiento al anticipado. 3.2 todavía anticipa el Banco Central. Muy probablemente lo veamos reconocer que el crecimiento ha sido por debajo del que anticipaba, y en este clima sin duda crece la probabilidad de que en lugar de 50 puntos base entreguen un incremento de 25 puntos base, adicional a que sería una decisión estratégica, dado que a partir de marzo esperamos que la Reserva Federal empiece a incrementar su tasa de referencia de 25 en 25 puntos base, al menos en 4 ocasiones, por lo cual Banco de México tendrá que seguir a la Reserva Federal en magnitud y tiempos similares. Es todo por mi parte, me despido no sin antes invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Gracias.